Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar en torno a lo que es la nomenclatura inorgánica. En ese caso, vamos a iniciar con definir qué es una función química y qué es un grupo funcional. Esto es importante tenerlo en cuenta siempre cuando hablamos de nomenclatura inorgánica o nomenclatura orgánica. ¿Listo? Bueno, vamos a decir que una función química es el conjunto de características que me identifican a un grupo determinado de compuesto. Y en ese caso, el grupo funcional puede ser o el átomo o los átomos que me van a identificar a una función química. Aquí tenemos un ejemplo de grupo funcional y es la O de oxígeno. En ese caso, cuando nosotros tenemos este grupo funcional o este átomo de oxígeno, esto me va a identificar a una función química que se llaman los óxidos. También puede ocurrir el caso del grupo funcional OH. OH en química inorgánica es el grupo funcional que me identifica una función química que se llaman los hidróxidos. Pero en química orgánica, este OH, que es grupo funcional, nos va a identificar una función química que se denomina alcohol. Bueno, en ese caso, las funciones químicas inorgánicas con las que vamos a trabajar en esta clase son las siguientes. Vamos a hablar de los óxidos. En el caso de los óxidos vamos a hablar de los óxidos básicos, óxidos ácidos y los peróxidos. Vamos a trabajar en torno a lo que son los hidróxidos y bases y vamos a hablar de los ácidos. En el caso de los ácidos vamos a hablar de los hidrácidos, los hidruros y los óxidos ácidos o los oxácidos en ese caso. Y finalmente vamos a terminar con la parte de sales. Bueno, cuando hablamos de nomenclatura inorgánica, vamos a tener en cuenta en su tabla periódica, van a revisar algo que se llama la valencia, se van a ir a la parte superior de la tabla donde está la clave y van a identificar en esta la valencia o el número de oxidación o estado de oxidación. Bueno, vamos a identificarla. Bien, y vamos a ver qué es el número de oxidación. El número de oxidación o valencia es la carga eléctrica que puede ser o positiva o negativa que adquiere un átomo cuando pierde o gana electrones en el momento en que él se enlazó con otro átomo. Vamos a revisar entonces en la tabla el caso del sodio. Entonces van a ubicar en su tabla periódica el sodio y me van a identificar la valencia del sodio o el número de oxidación. Si ustedes observan, en el caso del sodio, él tiene como número de oxidación +1. Quiere decir que en este caso el sodio, cuando se enlazó con un átomo, perdió un electrón. Si el sodio pierde el electrón para poder tener o completar la ley del octeto o cumplir con la ley del octeto, en el caso del otro elemento, entonces, como él perdió el electrón, su número de oxidación va a ser +1. ¿Por qué? Porque se supone que el sodio debe tener una carga neutra. Si pierde el electrón, entonces su carga eléctrica va a ser +1. Por eso es que en su tabla periódica aparece con +1. ¿Listo? Ubiquen al aluminio. El aluminio en este caso tiene como número de oxidación o valencia +3. Bien, vamos a ubicar al cobre. En el cobre aparecen dos números, 1 y 2. ¿Listo? No es 1,2, no, es 1 y 2. Quiere decir que en este caso el cobre tiene dos números de oxidación, +1 y +2. Si ubicamos al hierro, el hierro tiene dos números de oxidación que son +2 y +3. Vamos a revisar el caso del oxígeno. El oxígeno aparece con carga negativa y su carga, su valencia, en este caso va a ser -2. ¿Por qué -2? Porque en este caso, cuando el oxígeno va a enlazarse con otro átomo, quiere decir que el oxígeno necesita recibir dos electrones para poder cumplir con la ley del octeto. Gana dos electrones. Si gana dos electrones, entonces su número de oxidación va a ser -2. Bien. Ubiquen al azufre. El azufre en ese caso tiene tres números de valencia o tres estados de oxidación y ahí aparece más o menos 2, 4 y 6. Quiere decir que el azufre en algunos casos puede ser catión o puede ser anión. ¿Listo? Igual que el cloro, o sea, los del grupo 6 y los del grupo 7 generalmente tienen esa característica. Bueno,
Vamos a continuar entonces. Vamos a formar un compuesto. En este caso vamos a tener al sodio y vamos a tener al oxígeno. El sodio tiene de valencia +1 y el oxígeno tiene como valencia -2. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a intercambiar las valencias. Es decir, esta valencia del sodio, perdón, va a pasar a la parte inferior del oxígeno. Vamos a hacerlo cruzado. Y el valencia del oxígeno lo vamos a intercambiar con el sodio. Listo, muy bien. En este caso, este +1 pasaría al oxígeno y este -2 pasaría al sodio. Pero cuando van a pasar como subíndice, el signo ya no nos interesa, el signo no se incluye, ¿listo? Entonces, en este caso, el sodio me quedaría con 2 y el oxígeno me quedaría con 1. Por tal razón, entonces, mi compuesto quedaría conformado de la siguiente manera, Na2O1. Pero en química, el 1 de un elemento jamás se coloca, entonces el compuesto que nos queda formado, en este caso sería, la fórmula de este sería Na2O. Bien, vamos a ver la primera función química, en este caso vamos a hablar de los óxidos. El óxido, ¿cómo se forma? Se forma por la unión entre un elemento y el oxígeno. Los óxidos pueden ser de 3 clases. Podemos hablar de los óxidos básicos, de los óxidos ácidos y de los peróxidos. Bien, vamos a iniciar con los óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? El óxido básico se forma cuando tenemos la unión de un metal con el oxígeno. Entonces ubican en su tabla periódica los metales. No olviden la escalerita que se encuentra hacia el lado derecho de su tabla periódica, y de la escalera hacia la izquierda decimos que los elementos se catalogan como metales, ¿no? A nivel general. En ese caso vamos a empezar a trabajar con el calcio. Ubican el calcio en la tabla periódica, el calcio tiene valencia +2 y el oxígeno tiene valencia -2. Entonces vamos a tomar al calcio y al oxígeno y vamos a hacer el intercambio de las valencias. En este momento, si nosotros vamos a ver, entonces vamos a colocarlo acá, tendríamos el calcio 2, me quedaría el subíndice 2, y en el caso del oxígeno, el oxígeno también me quedaría con valencia 2. Muy bien, como vemos que son pares y podemos simplificarlo, lo vamos a simplificar mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Listo. ¿Cómo me quedaría entonces mi compuesto? Mi compuesto me quedaría CaO. Muy bien. Este sería el óxido básico del calcio. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con el aluminio. El aluminio tiene valencia o número de oxidación 3 y el oxígeno tiene valencia de oxidación -2. Vamos a hacer el intercambio en este caso. En este caso, entonces, ¿cómo me quedaría el producto? El producto sería Al, queda con el subíndice del oxígeno 2, y el oxígeno tiene como subíndice 3. Entonces, la fórmula que me queda en este caso va a ser Al2O3. ¿Qué pasa con ustedes? Lo que está pasando por aquí, un carro extraño. Muy bien. Aquí, vamos a hacer la del cobre. El cobre, si ustedes observan en su tabla periódica, tiene 2 valencias. Tiene +1 y +2. Entonces, vamos a hacer el intercambio. Muy bien. Y aquí vamos a colocar, entonces, ¿cómo me quedaría el compuesto? Aquí sería Cu2 y la O, en el caso del oxígeno. Muy bien, este sería nuestro óxido. Y aquí en este caso, cuando trabajamos con el cobre en +2, que es el otro valencia que tiene el cobre, entonces nos quedaría inicialmente como Cu2O2. Muy bien, como son pares, entonces lo podemos simplificar. Entonces le vamos a sacar aquí mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, podemos reducirlo, podemos simplificarlo, y entonces nuestro compuesto, en este caso sería CuO. Muy bien, listo. Aquí ya tenemos la forma como podemos organizar los óxidos. Bien, vamos entonces a observar la parte de la nomenclatura. ¿Cómo vamos a nombrar estos compuestos? Vamos a borrar aquí, perdón, vamos a borrar inicialmente.
Bien, vamos a ver. Entonces, para poder nombrar los compuestos, podemos utilizar tres tipos de sistemas de nomenclatura. ¿Cuáles son los sistemas de nomenclatura? Tenemos nosotros el sistema tradicional o de la IUPAC. No olviden, la IUPAC son las siglas en inglés de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. La Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada es la que establece toda la normatividad con respecto a la parte de la nomenclatura a nivel de química, ¿no? A nivel mundial. Bueno, entonces tenemos tres sistemas de nomenclatura que son el sistema tradicional o de la IUPAC, el stock y el sistemático, la nomenclatura stock y la sistemática. Bien, vamos a ver entonces cómo nombramos los compuestos en cada una de estas nomenclaturas. Bien, vamos a pasar aquí y aquí y acá. Muy bien. En la nomenclatura tradicional o de la IUPAC vamos a tener en cuenta el número de valencias que tiene. Por ejemplo, si solamente el elemento metálico, en este caso que es el que estamos trabajando, tiene una valencia, entonces se escribe primero la función química y luego el nombre del elemento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ubicar al calcio. El calcio tiene una sola valencia. En ese caso, la valencia del calcio es +2. Y aquí vamos a colocar, bien, voy a iniciar aquí colocando la valencia del calcio. Entonces decimos que tiene valencia +2 y el oxígeno tiene valencia -2. Esto ya lo habíamos formado. ¿Cómo me quedaría en el compuesto? Entonces decimos que nos quedaría Ca2 O2 y simplificamos los dos y esto nos quedaría, entonces simplificamos el del calcio, simplificamos el del oxígeno y en ese caso nuestro compuesto nos quedaría como un CaO. Muy bien. ¿Cómo se llama este compuesto? Como solamente tiene una valencia, entonces nosotros vamos a decir que esto es un óxido y se llama óxido de calcio. Solamente lo nombramos porque en este caso el calcio tiene solamente una valencia, entonces como solamente tiene una valencia le llamamos óxido de calcio. Muy bien. Si hablamos nosotros del caso del aluminio, entonces vamos a pensar en el aluminio. El aluminio tiene valencia +3. Aluminio, ay, perdón. Voy a borrarlo aquí. Muy bien. Aluminio +3 y el oxígeno, ¿no? Aluminio y el oxígeno. El aluminio tiene valencia +3 y el oxígeno tiene valencia -2. En ese caso hacemos el intercambio y nos quedaría Al2O3. Muy bien. En este caso, ¿cómo vamos a llamar a este compuesto? Como el aluminio solamente tiene una valencia, entonces decimos que este es el óxido de aluminio. El aluminio tiene una sola valencia que es la 3, entonces se va a llamar óxido de aluminio. Y esa es la forma como lo vamos a nombrar. Muy bien. Ahora vamos a trabajar cuando el elemento tiene dos valencias. Entonces pensemos en el caso del cobre. En el caso del cobre, entonces aquí el cobre trabajaría con +1. Este sería el primer caso. El oxígeno trabajaría con valencia -2. Muy bien. Y aquí en este caso el cobre trabajaría con valencia +2 y el oxígeno con valencia -2. Muy bien. ¿Cómo nos quedarían los productos? En el primer caso, entonces yo tengo al cobre Cu2, hacemos el intercambio O. Y en el segundo caso, entonces tendríamos, aquí es 2, no lo olviden, ¿no? Este es 2. Muy bien. En el segundo caso, entonces diríamos que es Cu2 O2. Muy bien. Y aquí, en este caso, sí podemos simplificar. Entonces, finalmente, el compuesto nos quedaría como CuO. Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar al primero y al segundo? Entonces, cuando trabaja con el número, cuando trabaja con el número más pequeño, primero nombramos la función química
y luego va el nombre del elemento y el sufijo o terminación va a ser oso. Entonces, aquí en este caso vamos a decir que esto se llama óxido cuproso. Bien, y en el siguiente caso, que es este, como tenemos la mayor valencia del cobre, o la valencia más grande, el número más grande, entonces primero la función química, como tengo el oxígeno, entonces se va a llamar óxido, y en el caso de la, como tenemos la valencia más grande, entonces la terminación que vamos a utilizar es ico. Ah, bueno, olvidé decirles por qué el cup. Bien. Algunos elementos químicos, para poderlos nombrar, utilizan como prefijo o para poderlos nombrar, utilizan su raíz griega. En el caso del cobre, la raíz es cup. En el caso del hierro es fer. En el caso del azufre es sulfur. En el caso del oro es aur. En el caso de plomo es plum. Normalmente, en química, si algo les suena feo, es porque eso directamente está mal, ¿no? Entonces, decir óxido cobroso no suena para nada bien. Entonces, por esa razón también utilizamos la raíz griega, la raíz latina, que es la Q, y ahí entonces lo nombramos a partir de esa raíz. O sea, el prefijo que utilizamos es el prefijo de su raíz. Bueno, esa es la forma como vamos a nombrarlo en la nomenclatura tradicional, cuando tienen una valencia y cuando tienen dos valencias. Pero vamos a imaginar que nuestro compuesto tiene tres valencias. Entonces, por ejemplo, revisen ustedes ahí un elemento no metálico, que es el caso del azufre. El azufre tiene tres valencias. Entonces, en el caso del azufre, si tiene tres valencias, les voy a explicar solamente cómo lo vamos a nombrar y ahorita hacemos el ejercicio. Cuando tienen tres valencias, entonces, primero se escribe la función química, óxido o ácido o la función química que sea. Luego colocamos como prefijo hipo. Para el número más pequeño utilizamos el prefijo hipo. Luego viene el nombre del elemento y finalmente colocamos el sufijo oso. Cuando tenemos el segundo número, sin importar qué número sea, entonces viene el nombre del elemento y el sufijo va a ser oso. Para cuando tenemos tres valencias, entonces colocamos el número más grande, va a ser la última valencia, la tercera valencia viene el nombre del elemento y el sufijo va a ser ico. Si el compuesto tiene, el elemento, perdón, tiene cuatro valencias, en el caso del cloro, por ejemplo, que también es un no metal, el número más pequeño, primero escribimos la función química, el número más pequeño lleva como prefijo hipo, luego viene el nombre del elemento y luego el sufijo va a ser oso. Para el segundo número, entonces aquí, por ejemplo, si yo hablo del cloro y el cloro trabaja con valencia más 1, aquí sería hipocloroso. Si tenemos el segundo número entonces va el nombre del elemento y el sufijo oso. Entonces, si tenemos al cloro con valencia más 3, entonces sería el nombre del elemento clor y la terminación va a ser oso, entonces sería cloroso. Si tenemos el tercer número, en el caso del cloro tendría valencia más 5, entonces la terminación va a ser ico. Entonces colocamos el nombre del elemento y el sufijo va a ser ico. En ese caso sería clórico. Y cuando el número es igual a 7, se utiliza un prefijo que es per, luego viene el nombre del elemento y finalmente el sufijo va a ser ico. En el caso del cloro que tiene valencia 7, sería perclórico. Bueno, vamos a hacer ejercicios ahora. Vamos a iniciar estamos hablando de óxidos básicos y vamos a colocar estos ejemplos de óxidos básicos. Vamos a trabajar con el hierro y aquí vamos a decir que el hierro nos va a trabajar con valencia más 3 y el oxígeno con valencia menos 2. Muy bien, vamos a hacer el respectivo intercambio. En el caso de hacer el respectivo intercambio, vamos a ver cómo nos quedaría la fórmula. En el caso de este compuesto, diríamos que la fórmula sería, hacemos el intercambio, tendríamos Fe2O3. Muy bien. Hacemos el intercambio y nos queda Fe2O3. Muy bien, ¿cómo se llamaría este compuesto en nuestra nomenclatura tradicional? Vamos a revisar. El hierro en la tabla periódica aparece con dos valencias. Entonces, como tiene dos valencias, vamos a revisar. Si tiene dos valencias, el número más pequeño lleva el nombre del elemento y el sufijo oso.
mientras que el número más grande lleva el nombre del elemento y el sufijo ico, ¿no? Para el hierro, la raíz que vamos a utilizar, el prefijo es fer. Entonces, volvamos aquí. Entonces, en la tradicional, esto va a ser óxido. Como es el número más grande, lo vamos a llamar fer, que es la raíz latina, perdón, no es griega, sino raíz latina. Y el sufijo va a ser ico, férrico, óxido férrico. En la stock vamos a colocar el nombre. El nombre, en la stock vamos a colocar el nombre del elemento. Ya no vamos a utilizar la raíz latina del elemento, sino cómo se llama el elemento normal. Y colocamos, vamos a tener en cuenta su valencia, el valencia con el que trabajo, en este caso el 3, que es el del hierro, y lo colocamos en número romano. Entonces vamos a decir que esto se llama óxido de hierro, y luego colocamos el valencia con el que trabajó, 3. Bien. ¿Cómo nombramos la sistemática? Para la sistemática arrancamos de derecha a izquierda. ¿Cuántos oxígenos tiene? Como tenemos 3 oxígenos, entonces aquí sí vamos a utilizar como prefijo, el prefijo va a ser, ahí sí, la raíz griega. Aquí entonces, para 3 sería tri. Como tenemos oxígenos, entonces vamos a decir trióxido, muy bien, porque tengo 3 oxígenos. ¿De cuántos hierros tenemos acá? Entonces, como tenemos como subíndice 2, entonces decimos de dihierro. Vea que aquí ya no utilizamos la raíz latina que teníamos en este caso. Aquí nombramos el elemento en la stock y aquí nombramos el elemento en la sistemática. Vamos a pasar al del oro. En este caso vamos a trabajar con el oro y en el oro vamos a utilizar su valencia más 1. Entonces vamos a colocar aquí como valencia del oro más 1 y del oxígeno menos 2. Muy bien. Hacemos el respectivo intercambio, entonces nuestro compuesto sería AU2O. Como el oxígeno, la valencia del oro es 1, entonces colocamos el oxígeno normal. Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Entonces vamos a revisar la tabla periódica del oro. En el caso del oro aparecen 2 valencias, 1 y 3. Entonces, como es la valencia más pequeña, entonces decimos óxido, voy a revisar acá, el número más pequeño lleva la terminación oso. Muy bien, y la raíz latina del oro va a ser AU. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a llamarlo óxido. La terminación va a ser oso, entonces auroso. Muy bien. Ahora, aquí no olviden que vamos a colocar primero la función química óxido. Luego nombramos al elemento óxido de oro. ¿Con qué valencia trabajó el oro? El oro trabajó con valencia 1. Entonces colocamos este número 1 en romano. Listo. Ahora me voy para la sistemática. No olviden que la sistemática inicio de derecha a izquierda. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? Tengo 1. Entonces, el prefijo que voy a utilizar es mono. Entonces, yo digo que esto se llama un monóxido de, ¿cuántos oros tenemos? Tenemos 2 oros, entonces de dioro. Muy bien, y esa sería la nomenclatura sistemática. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, aquí, en el caso del cromo, me van a hacer el favor y van a trabajar con la valencia más 2. Entonces, tienen que revisar la tabla periódica. Aquí el oxígeno sería menos 2. Muy bien. Cuando tenemos nuestra fórmula final, entonces tendríamos CR2O2 y la podemos simplificar. Entonces nos quedaría CRO. Muy bien. ¿Cuál sería el nombre del cromo? Revisan la tabla periódica. ¿Cuántas valencias tiene el cromo? Si ustedes revisan la tabla, el cromo tiene 3 valencias, 2, 3 y 6. Aquí, como trabajó con el número más pequeño, lo vamos a llamar óxido. Como tiene 3 valencias, aquí me voy a regresar un minutico, 3 valencias, el número más pequeño lleva el prefijo hipo, luego viene el nombre del elemento y el sufijo va a ser oso.
Entonces vamos a decir que esto, primero la función química, como tiene oxígeno, esto es un óxido hipocromoso. Muy bien. Ahora nos vamos a colocar la nomenclatura stock. Primero, la función química. Óxido, ¿de quién? Del elemento de cromo. ¿Con cuánto trabajó el cromo? Vamos a revisar, trabajó con valencia 2, entonces de cromo 2. Y finalmente nos vamos para la sistemática, entonces vamos a ver aquí en la fórmula final, aquí vamos a revisar en la fórmula final cómo nos quedó. ¿Cuántos oxígenos tienen? Tienen un oxígeno, entonces será monóxido de cromo. Y eso es todo. Esto entonces para este tipo de óxidos básicos o óxidos metálicos. Vamos a pasar entonces a los siguientes óxidos que son los óxidos ácidos. Bien, ¿cuándo tengo un óxido ácido? Un óxido ácido se forma cuando tengo la unión de un no metal con el oxígeno. En este caso no metales, entonces puedo tener al azufre y puedo tener al cloro. Entonces, el azufre tiene valencia más 2, el oxígeno menos 2. Hacemos el intercambio, me quedaría S2O2. Muy bien, vamos a pasar aquí. Aquí voy a trabajar entonces con el azufre inicialmente. Voy a colocar aquí valencia para el azufre más 2. Para el oxígeno menos 2. Muy bien. En este caso, entonces, la fórmula, ¿cómo nos quedaría? Inicialmente, yo diría, ok, me quedó S2O2. Pero, como yo puedo observar, los puedo simplificar estos dos, entonces mitad de 2,1, mitad de 2,1. En ese caso, mi compuesto, su fórmula sería SO. Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Entonces revisan su tabla periódica, por favor, y en la tabla periódica van a ver cuando el azufre, perdón, ¿cuántas valencias tiene el azufre? El azufre tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Si trabaja con la menor valencia, entonces vamos a decir, esto se llama óxido muy bien, sulfuroso. Hipooso, ¿listo? En la stock, ¿cómo le vamos a llamar? No olviden que aquí tenemos en cuenta, aquí nombramos el elemento normal y tenemos en cuenta con qué valencia trabajó y le escribimos con número romano. Entonces, primero, función química, óxido porque está con oxígeno. ¿De qué elemento? Del azufre. Muy bien. ¿Con qué valencia trabajó el azufre? Con más 2, entonces de azufre y el 2 va en número romano. Ahora, en la sistemática tengo en cuenta la fórmula final que es esta. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo un oxígeno, entonces digo monóxido de azufre. Listo, eso es todo. Muy bien, vamos a trabajar con el siguiente. En el siguiente vamos a decir que vamos a trabajar aquí este azufre lo vamos a trabajar con valencia más 6. Y el oxígeno con valencia menos 2. Muy bien. En ese caso, ¿cómo me quedaría? Tendríamos S2O6. Muy bien. ¿Podemos simplificarlo? Claro, lo podemos simplificar. Mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Por tanto, mi compuesto mitad de 6, 3. Listo. Mi compuesto sería SO3. Muy bien. Así me quedaría mi fórmula final. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Entonces, primero, tenemos en cuenta las valencias. ¿Cuántas valencias tiene el azufre? Tiene 3. En este caso trabajó con 6, que es la valencia más grande. Entonces decimos, primero la función química, óxido. La raíz latina del azufre, sulfur, y la terminación, cuando tenemos la mayor, primero la función química, perdón. Perdón, ¿dónde le estoy escribiendo? Ok, acá. Primero la función química que es óxido, muy bien, la raíz latina del azufre que es sulfur, y como es la valencia más grande, entonces la terminación será ico. Aquí nombramos nuevamente, primero la función química, óxido.
luego nombramos el no metal, entonces decimos de azufre. ¿Con cuánto trabajó el azufre acá? El valencia con el que empezó trabajando era 6, entonces colocamos óxido de azufre 6. Muy bien, acá empezamos de derecha a izquierda. ¿Cuántos en la fórmula final? ¿Cuántos oxígenos tienen? 3. ¿Cómo es la raíz para 3? Es tri. Trióxido del elemento de azufre. Listo, y así nos quedó. Vámonos con el manganeso. Aquí en el caso del manganeso vamos a imaginar, bueno, pero el manganeso no es un no metal. Aquí tendremos, el manganeso sería un metal. Entonces vamos a cambiar el manganeso y vamos a poner al cloro. Muy bien, el cloro sí es un no metal, entonces vamos a colocarle valencia al cloro y vamos a decir que trabajó con valencia más 7. Muy bien, y el oxígeno con valencia menos 2. En ese caso, ¿cómo me quedaría el producto? Hacemos el intercambio y decimos que nos queda Cl2O 7. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a nombrar en la parte de la nomenclatura tradicional? En la nomenclatura tradicional, entonces vamos a decir que este compuesto, si trabajo con valencia 7, vamos a revisar el cloro. El cloro tiene 4 valencias y el número es 7, entonces vamos a utilizar el prefijo per, luego viene el nombre del elemento y luego viene el sufijo ico. En este caso, entonces vamos a decir que esto, primero la función química óxido, per, el nombre del elemento cloro, clor, y la terminación sería ico. Óxido perclórico, muy bien. ¿Cómo lo llamaríamos en la stock? Primero la función química, óxido, luego el nombre del elemento de cloro. ¿Con cuánto trabaja el cloro? Con valencia 7 y lo escribimos en número romano. Y finalmente en la sistemática, vamos a nombrarlo de derecha a izquierda. ¿Cuántos oxígenos tienen? Tienen 7. Entonces será heptóxido, ay perdón, aquí me equivoqué, heptóxido, ¿cuántos cloros tienen? Tienen 2, entonces de dicloro. Ese sería el nombre en la sistemática. Muy bien, todos estos serían los óxidos ácidos. Vamos a la siguiente parte que es la relacionada con los peróxidos. Voy a borrar aquí, vamos a borrar esto. Muy bien. Y vamos a pasar a la siguiente parte que aquí tienen otros ejemplos. Muy bien. Para que los tengan en cuenta. Y aquí en los peróxidos, entonces vamos a revisar. ¿Cuándo tengo un peróxido? El peróxido se forma cuando yo tengo la unión de un óxido básico con el oxígeno. Pero aquí hay algo particular con los peróxidos. En este caso, en el peróxido, el oxígeno me va a trabajar con valencia -1. Si ustedes revisan su tabla periódica, el oxígeno siempre nos trabaja con valencia -2, pero en este caso, cuando yo tengo ya el peróxido formado, el valencia del oxígeno va a ser -1. Esto es fundamental. Es el único momento en el cual el oxígeno nos va a trabajar con este tipo de valencia. Entonces, vuelve y juega. Se forma a partir de un óxido básico. Un óxido básico es un óxido metálico que se unió con el oxígeno. Y luego ese óxido básico se une con otro oxígeno y el oxígeno trabaja con valencia -1. Vamos a revisar primero el óxido básico, ¿no? Entonces decíamos que en el óxido básico el sodio trabajaba con +1 y el oxígeno trabajaba con valencia -2. Bien, hasta ahí no teníamos ningún problema. Cuando teníamos este óxido básico, entonces, ¿qué ocurría? Sencillo, simplemente nosotros hacíamos el intercambio, este valencia pasa para acá y este valencia pasa para acá. Entonces, aquí tendríamos, voy a colocar esto aquí arribita, el Na me quedaría Na2IO. ¿Listo? Bien, perfecto. Na2O. Ahora le voy a agregar otro oxígeno para poder formar el peróxido. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuántos sodios tengo? De entrada tengo 2 sodios, entonces digo, ok, Na2. Ahora oxígeno sumamos un oxígeno más otro oxígeno, entonces tendríamos 2 oxígenos, entonces decimos Na2O2. En este caso de los peróxidos, jamás los pueden simplificar, nunca lo pueden simplificar. No vayan a decir, ay, venga, simplifiquemos. No,
No lo pueden simplificar porque esa es la forma de identificar nosotros a los peróxidos. Entonces, en este caso nosotros decimos, ah, muy bien, ¿cómo se llama este compuesto? Este compuesto se llama un peróxido de sodio. Bien, eso sería en la nomenclatura tradicional, peróxido de sodio. Vamos al otro ejemplo. Aquí tenemos, en este caso, si hablamos nosotros del hidrógeno, el hidrógeno trabaja con valencia +1. Estamos formando apenas el óxido, ¿no? Y el oxígeno sería -2. Ah, bueno, aquí olvidé decirles una cosita antes de empezar aquí. ¿Cuál es el valencia del azufre en este caso? El azufre trabaja con valencia +1. Muy bien. Y en este caso del peróxido, este peróxido, el oxígeno de acá me trabaja con valencia -1. De tal forma que cuando nosotros vamos a multiplicar para nivelar las cargas, aquí en este caso vamos a revisar. Entonces, si yo multiplico 2 por -1, esto me daría -1. Siempre las cargas nos deben dar igual a 0. Muy bien, -1. Y si multiplico 2 por +1, esto me daría, perdón, 2 por -1 no me da -1, sino me da -2. Listo, -2. Y si multiplico 2 por +1, esto me daría +2. Entonces, aquí tenemos una igualdad de cargas. Estas dos cargas se neutralizan. Nos daría 0. Muy bien. Ahora, vamos a revisar aquí. En este caso, tendríamos, por ejemplo, el caso del agua. Entonces, tendríamos al H2O. ¿Listo? Si yo tengo al H2O y le agrego un oxígeno, entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tendríamos H2. Y si sumamos este oxígeno con este oxígeno, entonces tendríamos igual 2 oxígenos. Entonces, esto es H2O2. ¿Cómo se llama este compuesto? Vuelve y juega, no me lo pueden simplificar. En este caso, este compuesto que nosotros tenemos acá se denomina o se llama peróxido de hidrógeno, que nosotros lo conocemos en nuestra cotidianidad como agua oxigenada. Muy bien. ¿Para qué sirven los peróxidos? Entonces, los peróxidos tienen dos cosas que son importantísimas. El agua oxigenada, recuerden ustedes para qué la utilizan. Los peróxidos son desinfectantes y además de eso podemos decir que son decolorantes. Entonces, los peróxidos se utilizan para decolorar, por ejemplo, el cabello. En el momento en que quieren hacer algún tipo de tintura, entonces se puede decolorar, se aplica el peróxido en el cabello y de acuerdo a la concentración del peróxido, entonces puede cambiar el color del cabello. Muy bien, esto con respecto a los peróxidos, ¿no? A la forma como los elaboramos o construimos sus fórmulas. Ahora vamos a ver cómo los nombramos. Vamos acá, entonces decimos, tenemos en este caso, vean estos ejemplos acá, Li2O2. En la tradicional, a esto lo vamos a llamar peróxido de litio. Muy bien. En la stock vamos a nombrarlo peróxido de litio. ¿Con cuánto trabajó el litio? Como valencia. Entonces van a revisar ustedes su tabla periódica. No olviden que acá, en este caso, el litio trabaja con +1, revisan la tabla, +1, y aquí el oxígeno, ¿qué valencia tiene? -1, ¿listo? Aquí en este caso, si hablamos nosotros de la plata, aquí la plata trabajaría con valencia +1, y el oxígeno tendría valencia -1. Muy bien. Me voy a este cobre. En este cobre, el cobre estaría trabajando con valencia +1 y el oxígeno con valencia -1. Muy bien. Vamos a revisar en estos casos. Listo. Peróxido de litio. ¿De litio qué? ¿Con qué valencia trabajó el litio? Con valencia 1, entonces decimos peróxido de litio 1. Y aquí, normalmente, ¿cuántos oxígenos tenemos? 2. Entonces yo puedo decir diperóxido de ¿cuántos litios tiene? Ay, perdón, esa vaina sistemática.
Aquí vamos en la sistemática, perdón. Diperóxido de dilitio. Listo, muy bien. Vámonos para la siguiente. En este caso lo llamamos peróxido de, revisen la plata. En el caso de la plata solamente tiene una valencia, entonces vamos a nombrarla normal, peróxido de plata. Aquí sería peróxido de plata. Uno. Bien. Y en el siguiente sería diperóxido de diplata. Muy bien. Aquí en el caso, bueno, en el caso del cesio sería igual. Voy a hacer el del cobre. Aquí el cobre les había dicho que trabajaba con valencia +1. Entonces, pero revisen el cobre. El cobre tiene 2 valencias. Entonces, aquí sí es importante tener en cuenta. Está trabajando con la menor valencia que sería +1. Entonces, sería peróxido. Como es la menor valencia, sería cuproso. Muy bien. En el siguiente caso sería peróxido de cobre 1. Y en el último caso diríamos nosotros que tenemos un diperóxido de dicobre. Muy bien. Este sería en el caso de los peróxidos. Aquí pueden trabajar con varios para poder establecer el compuesto como tal, la fórmula. Voy a borrar acá. Bueno, esto ya, aquí pueden hacer lo mismo, ya tendríamos el del sodio. Ah, bueno, ya tendríamos el del cobre también, que ya lo hicimos en la parte anterior. Bien, eso con respecto a lo que son los óxidos. Y de una vez vamos a trabajar con los hidróxidos. Entonces, ¿cuándo hablamos de un hidróxido? El hidróxido se forma cuando tenemos un metal más el ion hidróxido, que es el OH, y su valencia va a ser -1. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, primero que todo, colocamos el símbolo del metal, hacemos su estado de oxidación o valencia, hacemos el intercambio y de acuerdo con eso, entonces vamos nosotros a elaborar nuestra fórmula, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces el primer caso. Tenemos el caso del sodio. El sodio, revisen su tabla periódica con qué valencia trabaja. Trabaja con valencia +1. Listo. El OH tiene valencia -1. Cuando hacemos el intercambio, quiere decir que este 1 pasa acá y este 1 pasa acá, entonces me quedaría Na1OH1 también, ¿no? Pero normalmente como el 1 no se coloca cuando hablamos de la parte de química, entonces el compuesto me quedaría como NaOH. Listo. Vamos a trabajar con el plomo. En este caso vamos a decir que el plomo va a trabajar con valencia +2. Su número de oxidación o valencia va a ser +2 y el OH tiene valencia -1. Aquí hay algo particular. Hacemos el intercambio. Y aquí el 2 iría para todo el OH. Pero si yo lo dejo como en este caso y le coloco aquí el 2 en la parte de afuera como subíndice, parecería que solamente me quedara para el hidrógeno. Entonces, como el número acá del metal, perdón, en el caso del metal, el valencia es diferente a 1, debo colocar este grupo OH dentro de un paréntesis en este caso. Entonces, vamos a hacer el intercambio y el OH me quedaría con 2 y el PB me quedaría con 1. Entonces diríamos aquí que en este caso el OH tiene subíndice 2. Pero vuelvo y le repito, este debe estar dentro de un paréntesis como tal. ¿Listo? ¿Para qué? Porque para poder decir que este 2 me está afectando al oxígeno y al hidrógeno. ¿Listo? Y el plomo me quedaría con valencia 1. Bueno. Vamos a pasar al siguiente y vamos a decir que en este caso el hierro me va a trabajar con valencia +3 y el OH me va a trabajar con valencia -1. Entonces, vuelve a ocurrir el mismo caso anterior. Como el hierro tiene una valencia diferente a 1, debo colocar el OH en paréntesis y realizo el intercambio. Entonces, ¿cómo me quedaría el producto? Bueno, en este caso el hierro me quedaría con valencia 1, el subíndice, perdón, con subíndice 1 y el OH me quedaría con subíndice 3. Bien, perfecto. Ahora sí, no se ve muy bien.
Muy bien, con valencia 3. Y este 3, no olviden que me afecta al hidrógeno y al oxígeno. Listo, ya tenemos la forma como podemos construir nuestros hidróxidos. Ahora vamos a nombrarlos. Bien, ¿cómo vamos a nombrar esos compuestos? Entonces aquí coloqué la reacción, aquí vamos a colocar nosotros nuestra fórmula. En este caso el Na me quedaría Na y el OH normal porque cada uno tiene valencia más 1. ¿Cómo se llama? Primero la función química. La función química se llama hidróxido. Siempre que tengan el OH es hidróxido. ¿Hidróxido de quién? Del elemento. Hidróxido de sodio. Muy bien. En el stock colocamos la función química, que en este caso la función química es un hidróxido. Muy bien. De sodio. ¿Con qué valencia trabajó el sodio? El sodio aquí en este caso nos trabajó con valencia, no olviden que en este caso revisan su tabla periódica, tiene valencia más 1. Muy bien. Y el OH tiene valencia menos 1. En este caso, entonces, ¿cómo vamos a llamar aquí en la sistemática al compuesto? Entonces, ¿cuántos hidróxidos tienen? Tienen 1, entonces decimos monohidróxido de sodio. Aquí ocurre algo particular. En el caso de el stock, yo puedo colocarle el número romano o no. ¿Por qué no? Porque cuando normalmente esto solamente tienen una valencia, yo puedo omitir esa valencia. O sea, puedo colocar o no el número romano. Pero lo ideal para no confundirnos es colocarla porque si no nos podemos confundir con la nomenclatura tradicional. Muy bien. Vámonos con el plomo, y en el caso del plomo, entonces vamos a decir que el plomo va a trabajar con valencia más 2. Muy bien. Y aquí en el caso del hierro, este hierro nos va a trabajar con valencia más 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, el OH con menos 1 y aquí el OH con menos 1. Muy bien, listo. Ahora sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula en este caso? Entonces decimos que es PB, hacemos el intercambio, entre paréntesis OH, y aquí vamos a colocar el subíndice 2. Muy bien. Tenemos subíndice 2. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo se llama este compuesto? Este compuesto, la raíz para el plomo es plum, P-L-U-M-B. Entonces, como tenemos el grupo OH, primero colocamos la función química hidróxido, plum. Ahora revisan su tabla periódica. Si trabaja con valencia 2, quiere decir que el plomo trabaja con su menor valencia, o sea que la terminación va a ser oso. Muy bien, aquí ¿cómo lo vamos a llamar? Hidróxido, ¿con qué valencia trabajó el plomo? Nombramos el elemento de plomo y como trabajó con valencia más 2, entonces escribimos el 2 en número romano. Aquí tenemos en cuenta la fórmula final. ¿Cuántos hidróxidos tienen? Tienen 2 hidróxidos, entonces será dihidróxido de plomo. Muy bien. Ahora me voy para este. ¿Cómo me quedaría la fórmula en este caso si el hierro trabaja con valencia más 3? Entonces, voy a copiar este de acá. Colocamos al hierro, Fe, el OH, y en paréntesis vamos a colocarle el subíndice 3. Muy bien. ¿Cómo se llama este compuesto? Entonces vamos a decir hidróxido, revisan su tabla periódica. El hierro tiene 2 valencias que son 2 y 3. Como está trabajando con la mayor, colocamos la raíz latina. Férrico, porque es la más grande, ¿no? Férrico. La terminación es ico porque trabaja con su valencia más grande. ¿Cómo le vamos a llamar en el stock? Hidróxido, primero la función química, luego el nombre del elemento de hierro y finalmente el valencia con el que trabajó en número romano, de hierro 3. Y en la última, ¿cuántos hidróxidos tienen? Tienen 3. Entonces decimos trihidróxido de hierro. Muy bien, y esa es la forma como nosotros podemos nombrar a los hidróxidos.